Bebedores cereales queridos, preparen esas copas porque hoy vamos a dominar de una vez por todas al vino rey del mundo del vino. Hoy va a haber mucho Cabernet Sauvignon. Déjame darte la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Mariano Braga y hoy agárrate porque vamos a hablar de la uva número 1 del mundo, de la uva más famosa del mundo y por ende del vino tinto más famoso del mundo. Sin lugar a dudas, va a haber mucho Cabernet Sauvignon y vamos a viajar desde los viñedos más clásicos en Burdeos, en Francia, hasta las geografías más raras, pero también nos vamos a meter de lleno en temas de cata, de maridaje y demás. Así que primero que nada, déjame hacerte un resumen de lo que vas a encontrar hoy en este video. Vamos a hablar de qué esperar. Si existe alguna forma en la que podríamos generalizar sobre qué podemos esperar del Cabernet Sauvignon, eso lo vas a encontrar en este video. También vamos a hablar de cata, vamos a hablar de sus descriptores aromáticos, de qué estilo de vino se puede esconder detrás de un Cabernet Sauvignon y nos vamos a meter de lleno en el tema ese así como crítico sobre las piracinas, que son esos aromas, esos compuestos aromáticos que son tan tradicionales del Cabernet Sauvignon. Vamos a hablar de maridaje y lo vamos a llevar a terrenos exóticos. Vamos a hablar de chocolate con Cabernet, de guisados, de carnes, un poco de todo. Y por último, vamos a hablar de temperaturas, de servicio, de copas, de esas cuestiones chiquititas, pero que terminan sumando y haciendo que nuestra experiencia con el Cabernet Sauvignon sea mayúscula. Así que dale, vamos, arranquemos. ¿Qué esperamos del Cabernet Sauvignon? Si sos un vinero, si sos un bebedor cereal y si tenés relación con el vino tinto, lo más probable es que en algún momento tu primera aproximación con el vino tinto haya venido de la mano del Cabernet. El Cabernet es, como te digo, la variedad de uva madre y la encontramos en todos lados. Sin lugar a dudas, como su emblema, su casa, su hogar natal y también de donde salen hoy algunos de los Cabernet Sauvignon más famosos, más costosos, mejor puntuados por la prensa internacional. Si tenemos que irnos geográficamente a ese lugar, vamos a ir a Burdeos y sobre todo vamos a ir al lado oeste de Burdeos, ¿no? A toda esa zona de Margaux, Pauillac y toda esa zona que realmente tiene muchísima tradición y en donde están los grandes chateaux que han hecho famosa a la uva. Pero también es cierto que el Cabernet Sauvignon lo encontramos en todos los rincones del mundo. Si estás en Maipú, dentro de Mendoza, en Argentina, dentro de Australia, te diría que prácticamente en todo el territorio australiano, ni hablar en Chile, en los valles más fríos, ni hablar en Napa, en Sonoma, en los valles más tradicionales y conocidos dentro de California, en Estados Unidos. Pero el Cabernet Sauvignon no distingue fronteras y esa, ya lo vamos a ver, es una de sus grandes características. El Cabernet Sauvignon surge como un entrecruzamiento entre la Sauvignon Blanc y la Cabernet Franc. Y esto ya puede llamar la atención porque Sauvignon Blanc, variedad de uva blanca, Cabernet Franc, variedad de uva tinta. Y de la unión del Cabernet Franc y del Sauvignon Blanc surge la variedad de uva tinta más famosa de la historia de la humanidad y que, como te digo, se han hecho películas y se ha hecho, bueno, vino básicamente y etiquetas de vino en cualquier rincón del mundo. Eso, de ese entrecruzamiento, surge entonces el Cabernet Sauvignon y hoy vamos a hablar de algunas cuestiones muy interesantes. Acá arriba te voy a dejar para que ingreses y veas en nuestro curso gratuito Aprende Fácil de Vinos un video en donde hablamos 100% del Cabernet Sauvignon. No tanta información como acá, no lo vamos a catar, no hablamos de maridaje, pero sí hablamos un poco de la historia de la variedad de uva. ¿Por qué? Porque, como te digo, en su región geográfica, esta idea de haber nacido en Burdeos y ahí es donde están los vinos más famosos del mundo, el Cabernet Sauvignon se lo suele ver como varietal, o sea, un vino elaborado íntegramente con una variedad de uva o, aunque sea mayoritariamente con una variedad de uva, dependiendo de la legislación, pero la realidad es que el Cabernet Sauvignon integra algunos de los blends más famosos del mundo. El Cabernet Sauvignon se suele ver mucho complementado con otras variedades de uva. En Burdeos, sin lugar a dudas con el Merlot, con el Petit Verdot, a veces con algún aporte de Malbec también, pero esta dupla, digamos, Cabernet Sauvignon, Merlot es una dupla que se ve mucho y que, como te digo, también se repite en otras geografías internacionales. ¿Por qué? Porque el Cabernet Sauvignon tiene mucho de todo. Ya te lo voy a contar cuando hablemos un poco de cata. Y entonces muchas veces se eligen otras variedades de uva como para suavizarlo de alguna manera. El Cabernet Sauvignon es rústico y esa yo te diría que es su principal característica. La rusticidad es lo que hace único al Cabernet Sauvignon. Y esa rusticidad habla de que aguanta muy bien el frío, de que tiene una maduración intermedia en realidad, pero las flores empiezan a brotar de forma más tardía. Y entonces esto da la posibilidad de correrse, digamos, del riesgo de tener heladas tardías. Las primeras heladas de primavera y demás las evitamos y esto hace que sea una variedad relativamente fácil de cultivar en todo el mundo y sin lugar a dudas esa fue la gran arma que tiene la uva, que tiene la planta, que tiene la viña de Cabernet Sauvignon, que lo ha hecho internacionalmente dispersa
por las distintas geografías. Es rústica, se adapta bien a distintas condiciones climáticas, tiene una piel muy gruesa y ese es un dato nada menor, porque la piel muy gruesa del Cabernet lo que te va a dar es una mayor defensa de la uva de forma natural a distintas condiciones climáticas, y entonces si para el viticultor es más fácil cultivarla, entonces es más fácil que nosotros la vayamos a ver en la góndola también. Así que para hablar ahora, vamos a hablar un poco de cata, y tengo acá un vino que quiero compartir con ustedes. Tengo el Crios Cabernet Sauvignon. Este es un vino del Valle de Uco que hace la bodega Susana Balbo Wines. Susana Balbo es una de las grandes eminencias de la enología argentina, muy famosa por sus blancos, por su torrontés ni hablar, pero Susana, si hay algo que hay que seguirle de cerca, es el Cabernet Sauvignon, y de hecho ella siempre dice que el Cabernet es como su variedad de uva preferida de vinificar. Y hay una realidad, que el Cabernet Sauvignon también es fácil de encontrar en distintas gamas de precio, y eso a mí me parece que es algo espectacular, la posibilidad de encontrar grandes exponentes en distintas franjas de precio. Y como te decía, algunos de los vinos más costosos del mundo son vinos a base de Cabernet Sauvignon, pero también podés tener experiencias disfrutando Cabernet Sauvignon que son tremendos sin necesidad de irte a lo más alto tampoco. Entonces, el Cabernet Sauvignon tiende a dar vinos voluptuosos. Es una generalidad. Ustedes saben, si son bebedores cereales y si esta no es el primer contacto que tenemos juntos, ustedes saben que estas generalidades muchas veces dejan afuera casos que realmente tienen mucha trascendencia. El Cabernet Sauvignon tiende a ser una variedad de uva potente, pero también es cierto que depende del terreno en donde está plantado, que también depende la condición climatológica de esa añada en particular, depende la identidad del enólogo, depende de un montón de factores. Pero si tuviésemos que generalizar, diríamos justamente que el Cabernet Sauvignon tiende a darte vinos intensos, voluptuosos, de colores altos y también bastante ricos en taninos y bastante ricos en acidez. Es decir, son vinos que al tener esa rugosidad, esa astringencia marcada y tener la acidez, esa frescura en boca también bastante marcada, el resultado, acuérdense, taninos y acidez son dos de los pilares clave para el potencial de guarda. Para que un vino pueda aguantar más tiempo en la botella, acidez y taninos funcionan y son de los pilares. Entonces, el Cabernet Sauvignon tiende a ser una variedad de uva que en líneas generales evoluciona muy bien. Y acá tenemos un Cabernet Sauvignon del Valle de Uco, de Mendoza, de las zonas más frescas, digamos. Si estamos en Mendoza y estamos en Ciudad de Mendoza y estamos en San Rafael, Valle de Uco sería como lo más al oeste y arriba en la montaña, ¿no? Entonces es una zona más bien fresca, en donde la acidez, zona fresca, siempre la acidez se conserva bastante bien, y por el otro lado tenés una exposición solar mayor y tenés vinos que tienden a ser bastante concentrados. Acá tenemos un vino que tiene un 40% de barrica usada, o sea, es un aporte de la madera, pero no tan intensa. Y esto es interesante porque el Cabernet Sauvignon suele tener mucho vínculo íntimo con la madera. Esto probablemente venga de Burdeos, ¿no? En donde Burdeos es una zona que tiende a ser más bien fresca, entonces la madera le da un poquitito más de punch, le da un poquitito más de estructura. Y siempre el Cabernet Sauvignon con madera es bastante usual de ver, entonces a las notas clásicas aromáticas del Cabernet Sauvignon, en donde siempre vamos a tender a estas notas de frutas negras, de frutas rojas cocidas. Eso depende también mucho de la región. Por ejemplo, acá hay una nota mermelada de ciruela súper marcada, y la mermelada siempre te habla de una zona más bien caliente. Esto es algo muy interesante para que lo analices cuando estás haciendo una cata de vino. Bueno, vamos al perfil aromático. Metemos nariz, encontramos que hay aromas a fruta. Entonces preguntémonos como segundo paso, bueno, ¿en qué situación está esa fruta? ¿Es una fruta fresca que la encontramos como cuando uno la está cortando y la está comiendo? ¿O es una fruta ya más cocida, más en compota, más en mermelada? Entonces eso te habla también de una zona en donde la exposición solar va a ser mayor. En zonas cálidas tendemos a tener justamente vinos en donde estas notas más cocidas son un poco más notorias. Y acá definitivamente aparece eso, y como te digo también, todas estas notas aromáticas muchas veces integradas a la madera, porque estas notas de vainilla, del roble mismo, del coco, del dulce de leche, del chocolate, de los humos, bueno, muchas veces también parte del perfil aromático del Cabernet Sauvignon, no porque la uva lo dé de forma natural, sino porque naturalmente el Cabernet Sauvignon con el roble se llevan bien. Y el olor a las piracinas, tengo que hablar de las piracinas, claro que tengo que hablar de las piracinas porque son uno de los grandes descriptores aromáticos del Cabernet Sauvignon, y quizás vos en algún momento lo escuchaste nombrar y dirás, ¿qué serán las piracinas? Las piracinas, para ponerlo muy sencillo, son compuestos aromáticos que nos recuerdan principalmente al aroma del pimiento verde, del morrón verde. Ese es un gran descriptor. Entonces es usual encontrar en los Cabernet Sauvignon este aroma del pimiento verde. Vale la aclaración
que las piracinas son compuestos aromáticos que están también en otras variedades de uva. En los Cabernet, como línea general, es bastante notoria. Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, ambos Cabernet tienen bastante aporte de la piracina. Sin lugar a dudas, el Carmener es otra variedad de uva que tiende a tener estas notas de pimiento verde marcados. El Merlot en cantidades un poquitito más chiquititas, pero quizás esto no lo sabías, como curiosidad, en blancas también uno encuentra esta nota de piracina, específicamente en la Sauvignon Blanc, es bastante tradicional. Es interesante saber que las piracinas van disminuyendo a medida que la uva va madurando, con lo cual cuanto antes vayamos a cosechar esa uva, lo más probable es que el vino tenga más nota de piracina. Entonces esto es algo que los enólogos manejan bastante bien, los tiempos de cosecha en función de la paleta aromática que vamos a querer obtener. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto es interesantísimo. Está demostrado por estudios científicos y que de verdad saben al respecto que las piracinas no solo son compuestos aromáticos, digamos, que tienen mucha presencia por sí solos, sino que una concentración alta de piracina se termina comiendo el resto de los compuestos más frutados y más florales. Con lo cual, vinos que tengan notas de piracina muy marcadas muchas veces terminan siendo algo que no nos termina de encantar del todo. Obviamente que tiene que ver claramente con el gusto personal y de eso se trata, pero sí es interesante analizar el momento de cosecha porque de eso depende la presencia de las piracinas dentro del vino. Y otra cuestión que es bastante interesante, hay más compuestos aromáticos piracínicos, ¿no?, en el raspón y en la piel que en la pulpa y en las pepitas. Con lo cual en la piel, si nosotros tenemos los ollejos, que son justamente los que intervienen en el proceso de vinificación de un vino tinto y que le dan el color y que le dan también esos compuestos aromáticos, cuanto más tiempo de maceración, cuanto más tiempo de contacto de esa piel con los jugos, vamos a tener mayores compuestos de piracina. Entonces, esto es algo que se tiene que analizar bastante bien cuando el enólogo lo va a elaborar, el momento de cosecha por un lado y por el otro lado la cantidad de días o el tiempo en donde vos dejás en contacto esas pieles con los jugos. Hablemos de maridajes. ¿Por qué? Porque el Cabernet Sauvignon, vuelvo a lo mismo. Vamos a hacer una gran generalización y acá vamos a dejar afuera excepciones si se quiere. Pero el Cabernet Sauvignon, como te digo, tiende a ser un tinto voluptuoso. Y lo hablamos del Cabernet Sauvignon también en su versión tinta, porque puede ser, hay espumosos, rosados o blancos a base de Cabernet Sauvignon, porque como te digo, si no usamos la piel, podemos hacer perfectamente un vino blanco a base de una uva tinta como el Cabernet Sauvignon. Pero si nos centramos exclusivamente en vinos tintos a base de Cabernet Sauvignon, lo primero que el mundo del maridaje nos diría es: si tenemos un tinto intenso, vamos a buscarle un plato intenso. Por eso es que el Cabernet es como un aliado indiscutido de pastas rellenas, de quesos que sean bastante intensos, quesos digamos de poca humedad, ¿no?, que piquen y que sean así como bastante con características aromáticas y gustativas muy fuertes, muy intensas. Ni hablar guisados, carnes rojas, claro que sí, los asados, las barbacoas y demás suelen quedar muy bien, y sobre todo si el vino tinto tiene algo de aporte de madera, o sea, este Cabernet puede tener algo de aporte de madera, todo lo que sean ahumados también van a favorecer. ¿Por qué van a favorecer? Porque acá hay un análisis dentro del mundo del maridaje que a mí me encanta, que tienen que ver con el análisis justamente de las cualidades sensoriales, que si vos en el vino identificás aromas ahumado, seguramente con una comida en donde el aroma ahumado esté marcado vaya a quedar muy bien. Por eso es que con una carne ahumada, si es que hacemos un asado, por ejemplo, y lo hacemos con leña, vamos a tener una nota que ahí va a ser un equilibrio interesantísimo. Entonces, analicemos a qué huele nuestro Cabernet. Nosotros metemos nariz, por ejemplo, el Cabernet, y este puntualmente tiende a tener esas notas de pimienta negra. Bueno, si tenemos una carne, un lomo con alguna salsa de hongos o de pimienta negra, o en donde un plato en donde vos decís, bueno, la pimienta puede ser apenas un aporte que le haces a último momento, o la pimienta puede ser la gran estrella de tu plato. Si tenés, por ejemplo, un lomo a la pimienta negra, plato clásico si los hay. Bueno, entonces en esos casos ir por vinos que tiendan a tener esos aromas porque los usaste en el plato como ingrediente, como materia prima, el resultado suele ser espectacular. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta, y esto va a ser un maridaje completamente polémico, me gusta mucho el Cabernet Sauvignon con chocolate negro. El Cabernet Sauvignon con chocolate negro. Y eso que el chocolate es un producto bastante complejo al momento del maridaje, pero el Cabernet Sauvignon con chocolate negro a mí es una combinación que me gusta muchísimo. También, por ejemplo, si tenés algún tipo de carne agridulce en donde tenés ciruelas, cerezas, como te digo, las notas de fruta negra del Cabernet son bastante típicas, entonces suelen quedar muy bien. Y también, por ejemplo, en zonas frías, esto es muy tradicional del Cabernet Sauvignon de Chile, por ejemplo, en donde aparecen esas notas sutiles mentoladas de tomillo, ¿no? Mentol, tomillo, menta, eucalipto,
gusto. Bueno, si tenemos algún plato en donde esas notas así como bien frescas están muy notorias, pensemos también en un Cabernet Sauvignon como una buena respuesta a ese maridaje. El pollo in potacchio nosotros lo usábamos mucho en el restaurante. Mi abuela postiza, Alma, italiana ella, la abuela de Flor, hace una receta del pollo in potacchio que es un clásico italiano, que es un pollo a la cacerola con un poco de vino blanco y le mete romero. Y vos decís, bueno, en el plato ese usé vino blanco, tendríamos que ir con vino blanco para el maridaje. Sí, podría ser, pero a mí me encantaba hacer maridajes con buenos Cabernet Sauvignon que tengan esa nota bien del romero bien marcada, esa nota fresca en la nariz. Pollo in potacchio y Cabernet Sauvignon puede ser también una gran dupla. Copas y temperaturas. ¿Qué copa le ponemos al vino? Bueno, yo acá tengo una copa de cáliz bastante tradicional, pero acá vuelve a pasar casi lo mismo que con el maridaje. Si tenés un tinto que tiende a ser bastante intenso, le vamos a poner una copa con el cáliz lo suficientemente amplio como para que pueda expresar todos esos componentes aromáticos y demás, ¿no? Acá la realidad es que esta es una copa bastante estándar, no me voy a ir un gran copón y demás, pero ya eso tiene que ver con una cuestión personal. Yo siempre prefiero la copa de cáliz más intermedio, de unos 350, 400 centímetros cúbicos, antes que la copa de 550 en donde... o 750 en donde nos entra directamente la botella entera. Un cáliz intermedio, pero este razonamiento también, pensarlo si tenemos un Cabernet Sauvignon que tiende a ser más viejo, por ejemplo, o un Cabernet Sauvignon de una zona caliente, o un Cabernet Sauvignon de un alcohol más alto, ahí nos podemos ir a copones un poco más grandes, y si tenemos Cabernet Sauvignon un poco más livianos, más frescos, cosechas más jóvenes, sin madera, más frescura y demás, nos podemos ir a una copa un poquitito más chiquitita. Si pensemos el tema de la temperatura, ustedes saben, como grandes bebedores cereales, copa y temperatura son nuestros dos grandes mantras y son las claves que hacen al disfrute del vino. Entonces, elegir una buena copa y sin lugar a dudas asegurarnos de que la temperatura esté correcta. El Cabernet Sauvignon es un vino que lo podríamos disfrutar perfectamente entre 16, 17 grados, no más que eso. Siempre eso significa que lo sentimos fresquito a la boca, que hay un choque de temperaturas entre la temperatura corporal, entre la temperatura de nuestra boca y el vino cuando va a ingresar. Pero pensemos por el otro lado que cuando lo guardamos, es decir, si lo tenemos en la heladera o en nuestra cava climatizada o en donde sea, tiene que estar un poquitito más fresco porque cuando lo servimos a la copa, ahí nos va a subir un par de grados. Entonces, sin miedo, 30 minutos antes de la heladera, esa es una gran regla que no nos va a fallar para ningún tipo de vino, y el Cabernet Sauvignon claramente no es una excepción. ¿Y qué pasa con el decantador? La pregunta del millón, ¿vale la pena? ¿Tendríamos que decantar un Cabernet Sauvignon? Nuevamente, acá la respuesta es depende. Si te gusta o si no te gusta. Ustedes saben que yo soy un gran enemigo del decantador y siempre van a encontrar videos míos explicándoles el por qué yo creo que prefiero mucho más una linda copa, dejarlo que el vino se exprese, encontrarle y hacer todo ese caminito de cómo el vino va mutando y demás. Pero quizás en contraste tenés un Cabernet Sauvignon de 10, 15, 20 años que ya generó sus sedimentos, que cuando vos levantás la botella ves que tiene su borra, que tiene sus sedimentos ahí dando vuelta, los pozos. Bueno, entonces una buena técnica podría ser perfectamente trasvasarlo, pasarlo a estos decantadores y entonces sí dejarlo ahí. Mi sugerencia siempre es, lo primero que vamos a echar lo echamos en una copa, el resto lo vamos a echar en un decantador, porque eso nos da la posibilidad de hacerle de ver cómo el vino va a ir mutando, cómo va a ir desarrollando esa paleta aromática y abriendo un poco ese abanico de perfumes que a uno le gusta identificar y que claramente si tenemos un decantador no le vamos a poder meter nariz al decantador y olerlo así. Entonces funciona esto de decantar un Cabernet Sauvignon en caso de que tengamos vinos, como te digo, que tengan unos 10, 15, 20 años. Siempre yo defiendo que el vino muy viejo, si tenés un vino de 40 años, 50 años, es un vino que hace mucho tiempo que está dentro de la botella y que lo más probable es que si lo decantamos metamos la pata. Lo más probable es que si lo decantamos sea como agarrar a ese vino y tirarlo de un 10º piso y ¡puf! Va a ser así, se va a aplacar. Es un vino que hay que cuidarlo un poquitito más porque hace mucho tiempo que estuvo, digamos, bajo no contacto con el oxígeno. Entonces, hacerle una hiperoxigenación, que es lo que nos demandaría un decantado, seguramente va a ser un poco más complejo para que el vino se pueda acomodar, ¿no? Entonces, en esos casos yo prefiero una copa, prefiero en todo caso, si hay una formación de sedimentos, hacer un servicio un poco más tranquilo y demás, no apurarnos y servir de a poco y disfrutarlo de a poco, pero si tenemos que elegir, decantemos
con moderación y decantemos más o menos vinos que están entre los 10 y los 20 años de viejo, no mucho más que eso. El Cabernet Sauvignon, como te digo, es la variedad de uva madre de la historia de la humanidad. Estamos en septiembre y principios de septiembre, bien digo, es el Día Mundial del Cabernet Sauvignon, así que tenemos un mes entero para celebrarlo y para disfrutarlo. Recordá que hay Cabernet Sauvignon en cualquier rincón del mundo, en todo el mundo, porque todo país productor en algún momento seguramente algo de Cabernet Sauvignon ha pasado por ahí, y eso nos da un abanico, una diversidad que es espectacular, y también a nivel precio. Así que, como todo bebedor serial, siempre decimos lo mismo, nuestro mantra es la infidelidad vínica. Tenemos que probar mucho todo el tiempo para aprender y para seguir andando este camino del disfrute. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado a celebrar el Día Internacional, el Día Mundial del Cabernet Sauvignon, con un buen Cabernet Sauvignon en tu copa, y te espero la próxima en otro video acá en nuestro canal. Adiós.